Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias a todos y cada uno de ustedes los que se han dado la oportunidad para el día de hoy estar escuchando al mensaje de amor para salvación en este su programa y conoceréis la verdad. Todos sean bienvenidos. Dios los bendiga por estar aquí en esta hora. Vamos, hermanos, a orar para dar inicio a esta clase, segunda parte de nuestra clase que tuvimos el día martes. Oremos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, de aquello que vemos y también de aquello que no podemos ver. A ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea dada la honra y la gloria ahora y por todos los siglos. Padre eterno, en esta hora estamos reunidos para estudiar tu santa y bendita palabra y queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas a cada radioescucha, a cada persona que nos sintoniza en vivo, a cada persona que habrá de compartir en las redes y también, Padre omnipotente, a todos aquellos quienes habrán de descargar estos audios para seguir estudiando posteriormente en sus hogares. Queremos agradecerte por esta familia de mensaje de amor para salvación, por nuestro hermano Jorge Pérez, por nuestro hermano Talib, por nuestro hermano José Mendieta, nuestro hermano Carlos Avendaño y todos aquellos, Padre, quienes sería imposible para mí mencionar en este momento, pero queremos suplicarte que nos bendigas a todos y cada uno, Padre, de los que sintonizamos y los que predicamos en esta estación de radio, esta estación de mensaje de amor para salvación. Gracias también por aquellos quienes proveen económicamente para que esta radio, Señor, esté en línea y pueda transmitirse en vivo a través de las diferentes redes. Gracias también por aquellos que nos escuchan en YouTube y en otras redes. Padre, queremos suplicarte perdón por nuestras faltas y pecados y que nos ayudes, Padre, a estudiar tu palabra con un corazón bueno y recto, a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, después de ser hacedores, también transmitir este mensaje a aquellos quienes no te conocen, llevar el mensaje a los que están perdidos, a todo aquel que lo necesite, a las iglesias donde nos congregamos, Padre, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Que tu palabra, Señor, crezca y sea glorificada. Queremos, Padre, por medio de este ministerio radial, servirte y adorarte, y también, Padre, queremos hacerlo en la hermosura de la santidad, por lo cual rogamos que cuando no estamos, Señor, tras la cámara, podamos vivir una vida recta y una vida santa delante de tu presencia. Perdona, pues, por favor, todas nuestras faltas y pecados, a fin de que podamos adorarte en la hermosura de la santidad. Bendice a nuestros radioescuchas. Bendice, Padre, también aquellos países donde hay desastres naturales, aquellos lugares lejanos a nosotros donde no podemos llegar físicamente. Pero, Padre, tú que todo lo puedes dar alivio al cansado, puedes dar también salud al enfermo, puedes, Señor, dar paz y consuelo al que ha perdido seres amados. Por ejemplo, nuestros hermanos en Guatemala con el volcán de fuego. Que tú, Padre, tengas compasión de toda esta ciudad, de todo este pueblo que te necesita, Padre. No solamente físicamente, sino también anímicamente, emocionalmente y sobre todo, Padre, en su salud espiritual. Que tu palabra, que tus siervos quienes están en aquel lugar puedan alcanzar, Padre, a los perdidos en esta ciudad también. No solamente ayudarlos económicamente o con las desgracias que han sufrido, las pérdidas de sus hogares, de sus familias, sino también, Padre, con el mensaje de amor para salvación. Que ellos conozcan la verdad y la verdad los haga libres por medio de su obediencia de corazón a aquella forma de doctrina. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús es que oramos. Amén. Bien, una vez más, todos ustedes sean bienvenidos. Gracias a todos los que han enviado por aquí mensajes. Gracias a todos aquellos quienes nos siguen en las diferentes redes. Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El mensaje de un servidor en esta tarde, hermanos, es continuación de nuestra clase del día viernes. Como usted sabe, nuestra clase del día viernes la tomamos de Mateo capítulo 7, del día martes, lo tomamos de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Aquí en Mateo 7, 24 al 27, Jesús dijo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego menciona ahí también, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, aquí mirábamos nosotros que nosotros tenemos que cuidar lo que oímos. ¿Qué oímos? ¿De quién lo oímos? ¿Y con qué actitud lo oímos? ¿Se acuerdan? Hay que escuchar, número 1, el mensaje correcto. Número 2, al mensajero correcto. Y número 3, con una actitud correcta. Veíamos pasajes tales como Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, Lucas 8, donde también se menciona la parábola del sembrador desde el versículo 4 en adelante. Y mirábamos cómo es que hay 4 tipos de tierra. Hay la tierra que está en el camino, las de sobre la piedra, los espinos y la tierra fértil. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y mencionábamos, hermanos, ahí por lo que dice el Señor Jesús en cuanto a la primer clase de tierra. En Mateo capítulo 13, ustedes recordarán, cuando se menciona la parábola del sembrador, en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende. Mencionábamos, hermanos, en relación a esto, que Jesús no está hablando de la capacidad intelectual que tenemos las personas para entender o no las palabras de Cristo. Cuando dice aquí que cuando alguno oye la palabra y no la entiende, no está hablando de la persona que escucha, sino de la actitud de la persona. Y citábamos, hermanos, Juan capítulo 7, es solamente a manera de resumen para introducirnos en la continuación de nuestra lección. En Juan capítulo 7, el Señor Jesús dijo estas palabras. Si tiene su Biblia a su mano, por favor, sígame en la lectura. Yo quiero que usted lea directamente de la palabra de Dios, para que usted aprenda directamente de la palabra de Dios. Gracias a todos los que se han unido al chat, gracias a todos los que están saludando, que Dios los bendiga grandemente a todos. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad, dice aquí, de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando su servidor, hermanos, hablaba de que hay que escuchar el mensaje correcto, al mensajero correcto y con una actitud correcta, surgieron preguntas de algunas personas que han escuchado este estudio. Preguntas como, hermano, denos un ejemplo, decían, de cómo es que una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios no va a conocer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, hay muchos ejemplos. Su servidor, hermanos, le gusta siempre poner ejemplos que sean bíblicos. Y uno de ellos, hermanos, lo encontramos en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes es, hermanos, en el capítulo 22, una lectura tal vez un poquito larga. Yo sé que muchos de mis hermanos, quienes están sintonizando, tal vez les sea familiar esta lectura. Sin embargo, también en esta su estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación, hay personas nuevas, personas quienes no están familiarizados con el lenguaje bíblico, quienes algunos ni siquiera están familiarizados con buscar las citas. Bueno, por cortesía a ellos, hermanos, quiero leer esta lectura. Así usted, que ya conoce, podrá confirmar lo que el servidor está diciendo, y las personas quienes son nuevas en Mensaje de Amor para Salvación y principalmente en el estudio de la palabra de Dios, podrán aprender algo nuevo el día de hoy. En primer libro de Reyes, en el capítulo 22, se menciona de una guerra que había entre el rey de Acab, y la guerra era tan fuerte entre los sirios e Israel, que Acab tiene que invitar a otro rey a la guerra. Este rey, por cierto, es el rey Josafat, el rey de Judá, quien además es su yerno.
y lo invita a la guerra para poder pelear juntos. El problema, hermanos, no es que lo invite, sino que cuando este hombre pidió el consejo, creyendo que venía de Dios, fue a la guerra. Y el problema es que el consejo verdaderamente no venía de Dios. Y no venía de Dios por la simple y sencilla razón de que él no amaba a Dios, él no amaba la palabra de Dios y no tenía ninguna intención de cumplir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios le envió un poder engañoso. Miren, quiero que leamos. Es primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 28. Quiero que por favor ponga mucha atención. Primer libro de Reyes, capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿Quieres venir conmigo para pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijéramos en español: cuenta conmigo. Versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjense lo que dice Josafat, el yerno del rey. El rey de la tribu del sur, me parece. Si me equivoco, con gusto me corregirán. Estoy dispuesto. De repente me confundieron cuál es el reino del norte y cuál es el reino del sur. Usted recordará que uno de ellos es representado por Samaria, que es donde acaba era rey, la tribu de Israel. Y la otra era la tribu de Judá, donde Josafat está como rey. Y él le dice: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces dice el versículo 6, que el rey de Israel reunió a los profetas, o sea, el rey Acab, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjense, este hombre, este rey, quería ir a la guerra. Su yerno le dice: necesitamos consultar qué dice Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios al respecto? Yo sé, hermanos, que ustedes y yo muchas veces hacemos planes. ¿Qué tanto involucramos a Dios en nuestros planes? Muchas veces oramos por nuestros planes. Usted sabe lo que dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cuántas de las cosas que planeamos hacer y que incluso hacemos, contamos con la aprobación de Dios? Este hombre, hermanos, dice que consultó a 400 profetas. El rey Josafat los identificó. Estos no eran profetas de Dios. Entonces le preguntó: ¿hay aún algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Nosotros necesitamos, hermanos y amigos, consultar a Jehová. Dice aquí el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Recuerdo, hermanos, hace tiempo en una campaña allá en la ciudad de Durango, predicaba un hermano egresado de Monterrey, de la escuela de predicación allá en Monterrey, de la MEP. Y cuando terminó de predicar, se acercó una hermana y le dijo: hermano, qué bonita lección, qué precioso mensaje dio usted el día de hoy. Me gustó mucho la manera en que usted expone la palabra de Dios. Y el hermano que predicó dijo: bueno, hermana, me alegro de que le haya gustado. Ahora, ¿le sirvió? Y la hermana se quedó sorprendida por la pregunta, no supo qué contestar. Y el hermano dijo: porque si el mensaje le gustó, el estilo de predicar le gustó, pero no le sirvió,
pues de nada sirve. Qué bueno que tenga simpatía conmigo, dijo el hermano, pero si el mensaje no sirvió, si el mensaje no va a cambiar su vida, si el mensaje no la va a sacudir, no la va a hacer estremecerse, no le va a llevar a un cambio en su vida para mejorar su relación con Dios, entonces de nada habrá servido el mensaje. Ahora, pero si el mensaje le sirve, aunque no le guste. Hermanos, nosotros tenemos que ser los que predicamos la palabra de Dios, personas quienes no comprometamos la palabra de Dios por quedar bien con la gente. Necesitamos exponer la palabra de Dios en su pureza y sencillez tal cual es, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, con el propósito de que el mensaje de Dios llegue puro a la mente y al corazón de las personas. Micaías era así. Era fiel mensajero de la palabra de Dios, fiel vocero de Dios, aunque esto le había ganado una reputación. Hermanos, hay una lucha en el predicador. Una lucha entre conservar una buena reputación con la gente o la de tener integridad. Bueno, hermanos, muchos van a sacrificar la palabra de Dios por ganarse una buena reputación con las personas, por ser amigo de todos. Como predicadores, hermanos, no podemos ser amigos de todos. Dijo Pablo a los Gálatas, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Por supuesto, no estoy diciendo con esto que no tenemos que tener tacto. El siervo del Señor, dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:22, en adelante no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de Él, y conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Necesitamos ser amables, necesitamos aprender a decir las cosas con tacto, con gentileza, con amabilidad, pero nunca, hermanos, cambiar el mensaje, aunque esto nos lleve al aborrecimiento, inclusive de la familia. Entonces aquí, hermanos, Micaía era un hombre íntegro. Usted sabe, la reputación es cómo me ven los demás. La integridad es cómo soy yo realmente. Usted y yo, hermanos, necesitamos ser personas íntegras. Si estamos al frente de una congregación, si somos ministros de la palabra de Dios, necesitamos ser íntegros, aunque nuestra reputación esté por los suelos. Como en el caso de Micaías. Dice el versículo 9 que entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. Fíjese lo que dice aquí, versículo 11. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado. Y fíjese lo que dice la última parte del versículo 12. Eran 400 y todos decían lo mismo, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, fíjese cómo es que estos hombres profetizaban. Ellos profetizaban el engaño de su corazón. Profetizaban palabras halagüeñas, porque el rey les había dicho que ese era el mensaje que quería oír. Él no quería el mensaje de Dios. Josafat se dio cuenta, el rey se dio cuenta que su suegro, el otro rey, el rey de Israel, no quería escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces le manda que realmente quiere escuchar palabra de Jehová. Y dice aquí el mensajero, versículo 13, que había ido a llamar a Micaías diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Hermanos, este mensajero fue a decirle a Micaías, mira Micaías, se te va a llamar por ser profeta de Jehová, pero el rey
no quiere que le des palabra de Jehová. Todos los demás profetas que fueron llamados ya están anunciando éxito al rey. Así que tú vas a ir y vas a decir lo mismo, que Jehová ha dicho que él tiene éxito. No consultes a Jehová, tú le vas a decir que tiene éxito. Versículo 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Integridad o reputación. ¿Qué es lo que usted como siervo del Señor va a escoger? ¿Qué es lo que usted como miembro de la iglesia quiere escuchar? Versículo 15. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí que tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Fíjese bien, Dios había hecho una reunión en el cielo antes de que la guerra entre los sirios, antes en que la guerra con Israel y los sirios se desatase, antes de que viniera este enfrentamiento, Dios dijo entre sí a sus siervos ahí en el cielo, ¿quién va a inducir a cabo la guerra? Para que muera. Y en la junta dice ahí que unos decían de un modo, otros decían de otro, hasta que un espíritu dijo, yo lo haré, yo lo voy a hacer. Bendiciones también, hermano Daniel Mart. Saludos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo le vas a inducir? Seré espíritu de mentira en sus profetas, en todos ellos. Jehová dice, lo inducirás y también lo lograrás. Pero aquí lo que yo quiero que veas es lo siguiente. Este hombre no tenía ninguna intención de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando se llegó el momento de que escuchó la verdad, habiendo escuchado también la mentira, él no supo distinguir la verdad de la mentira. ¿Se da usted cuenta? Lo mismo que dijo Jesús en Juan 7, versículos 16 y 17.
Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina es mía, o es de mi Padre, o es de Dios. El requisito fundamental, hermanos, para poder distinguir la verdad de la mentira es que usted y yo querramos hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, va a venir Satanás y va a arrancar la semilla de nuestro corazón. No vamos a entender el mensaje, no lo vamos a creer, mucho menos lo vamos a obedecer, y de esta manera nosotros no seremos salvos. Ahora, algunas personas dicen, hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento. Esa historia de Primero de Reyes. Es cierto, está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. No con las mismas personas, cambian las caras, pero la ley de Dios es la misma. Cuando la persona no ama a Dios, cuando la persona no ama la palabra de Dios y no tiene intención de obedecer por amor a la palabra de Dios, Dios aún en el tiempo presente le envía un espíritu engañoso, un poder engañoso, un espíritu de mentira. Aún hay muchos falsos profetas. ¿Se acuerda usted de uno de los pasajes que leíamos en el día martes, en la clase anterior a esta? En 1 Juan 4:1. Hijitos o amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese lo que dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, allá en el capítulo 2 y versículo 13. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, dice aquí, en vosotros los creyentes. Fíjese bien, ellos recibieron la palabra de los apóstoles como la palabra de Dios, la cual debe actuar en aquellos que creen. En el capítulo 4, en el versículo 8, dice Pablo: así que el que desecha esto, o sea, el mensaje, los mandamientos que Pablo y los demás apóstoles daban por inspiración del Espíritu Santo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces la palabra de los apóstoles, hermanos, es la palabra de Dios, la palabra que debe movernos a la acción, movernos a hacer algo. No podemos hacer algo porque así lo sentimos, como en el caso de aquel hombre llamado Acab, el rey de Israel, que él quería tomar la ciudad de Galaad sin consultar la palabra de Dios, sin tener interés de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada en la iglesia, no podemos hacer nada en la adoración que no tenga la aprobación de Dios. Tenemos que consultar si hay palabra de Jehová y tenemos que estar dispuestos a aceptar el mensaje de Dios, aunque no sea de nuestro agrado. Es la palabra de Dios la que nos tiene que moldear. Es la palabra de Dios la que nos tiene que decir qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Si desechamos a los apóstoles, ya hemos estudiado en lecciones anteriores en cuanto al uso del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no incluye leyes ni mandamientos para nosotros. Nosotros estamos regidos bajo un nuevo pacto, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo la letra que mata. Ahora fíjese lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo. En la primera carta ya leímos en el capítulo 2 y versículo 13 cómo es que los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra con solicitud y entendieron que esa palabra era realmente la palabra de Dios, la cual tenía que moverlos a hacer algo, no las emociones, sino la fe en el mensaje de los apóstoles, y que cualquiera que desechara el mensaje de los apóstoles estaría desechando a Dios mismo, porque Dios les había dado su Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo les reveló esos mandamientos a estos apóstoles. Ahora, en la segunda carta, en el capítulo 2, dice, hablando de la segunda venida de Cristo, voy a leer desde el versículo 3
aunque realmente quiero hacer énfasis de los versículos 10 al 12. Voy a leer desde el versículo 3 para que entendamos un poquito el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo. Dice aquí, hablando de la segunda venida del Señor Jesús: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el ministerio, dice aquí, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Sabemos por Hechos 20, 28 al 30, que es la misma vida del apóstol Pablo lo que detenía la apostasía, lo que detenía a los mismos apóstoles de la iglesia en Éfeso, que hablaran cosas perversas contra la iglesia del Señor, contra los discípulos del Señor. Dice el versículo 8, hasta que, dice Pablo en Hechos, hasta que Pablo muriera. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Fíjese bien, aquí está hablando del inicuo, del hombre de perdición, del misterio de la iniquidad. Dice aquí que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué estas personas se pierden, hermanos? ¿Por qué estas personas irán a la condenación eterna? No es porque no tuvieran la capacidad de entender, es que no tuvieron la voluntad de hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Se acuerda usted de acá que acabamos de leer en 1 Reyes 22? Él no tenía interés de consultar a Dios. Él no tenía interés de hacer la voluntad de Dios. Él se dejó gobernar únicamente por sus emociones, por sus sentimientos. Y si usted continúa la lectura después del versículo 28 donde nos quedamos, del versículo 29 al 37, en esa misma ocasión, él va a perder la vida por sus emociones que lo llevaron a la guerra, por escuchar a un mensaje equivocado, por escuchar a un espíritu de mentira. Y aquí no es la excepción, en 2 Tesalonicenses 2:10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, fíjese la razón, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Saludos, hermano Jorge, y todos los que se han añadido nuevamente a esta sintonía. Dios los bendiga grandemente a todos, mis amados hermanos. Versículo 11, por esto, o sea, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso. Ahora, ¿por qué Dios les envía un poder engañoso? Bueno, porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios les envía este poder engañoso? Dice aquí, para que crean la mentira, con el objetivo, con la finalidad, versículo 12, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Recuerda usted acá el ejemplo bíblico que acabamos de poner en 1 Reyes 22? Él no amó la verdad. Él tuvo la oportunidad de escuchar la verdad, no solamente con Micaías, aún desde antes con Elías, el profeta. Acab y Elías eran muy cercanos, aunque no eran amigos. Había intimidad entre ellos. Había habido varias experiencias que habían compartido juntos. Pero él nunca quiso hacer la voluntad de Dios. Él, incluso motivado por su esposa, Jezabel, adoraba a Baal y adoraba a Asera. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asera.
Los 450 profetas de Baal acababan de haber sido asesinados por Elías. Elías ha huido. Y en esa huida viene este momento cuando Acab decide ir a la guerra y teniendo la oportunidad de escuchar a Micaías, el otro profeta de Dios, quien Acab sabía que realmente era profeta de Jehová y que la palabra de Dios era verdad en su boca, era verdad en sus labios, como lo era en el caso de Elías, él prefirió consultar a los 400 profetas de Acera. Y aquellos incluso creían que hablaban en el nombre de Jehová, o al menos así lo declaraban, hablar en el nombre de Jehová. ¿Le suena familiar toda esta escena? ¿A cuántos pastores el día de hoy usted ha escuchado decir, el Señor me habló en un sueño? Es que Dios me apareció y me dijo, es que Dios me ha revelado que usted, y ahí están las pobres personas, que no aman a Dios, que no quieren hacer su voluntad, escuchando espíritus engañadores, escuchando a doctrinas de demonios. Sí, así es. Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se da usted cuenta? Hay espíritus engañadores, hay doctrinas de demonios. Y dice Pablo aquí en 2 Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya hemos estudiado nosotros, hermanos Hebreos 1, 1 y 2, cómo es que Dios ya no habla como lo hizo en otro tiempo. En otro tiempo muchas veces habló por medio de sueños, habló por medio de visiones, habló por medio de profetas, por medio de apariciones, habló directamente escuchándose su voz desde el cielo, habló, usted se acordará, por medio de una burrita, el asna de Balaam, habló incluso por medio de una medium haciendo traer el alma del profeta Samuel de entre los muertos. Esto fue una de las muchas maneras que Dios utilizó en otro tiempo, pero en nuestros posteriores tiempos nos habla por medio de su Hijo. Aún así, hay quienes insisten que Dios se les apareció en sueños, o que se les apareció directamente, o que ellos han escuchado hablar la voz de Dios. Bueno, en contraste con esto, fíjese lo que dice aquí Juan, o mejor dicho, el Señor Jesús, y Juan lo escribe, en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, hermanos, la palabra de Dios dirá así. Juan capítulo 5 es, hermanos, el versículo 37. En Juan 5:37, hermanos, dice así el Señor Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Fíjese lo que dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Una vez más, 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Recuerda usted cómo dijimos el día martes que se prueban los espíritus? Versículo 6. ¿Se acuerda? En esto conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿En qué debemos estar unidos? Juan 17:20 en adelante. En la palabra de ellos. Esa fue la oración del Señor Jesús. Que seamos uno en la palabra de ellos. ¿De qué hablaron ellos? Juan 17, 8, 14 y 18. De lo que Jesús les enseñó por 3 años y medio. Las palabras que me diste, les he dado. Juan 13:20. El que recibe al que yo enviare, o sea, los apóstoles, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dios habla por medio de Cristo, Cristo por medio de los apóstoles, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:8 que acabamos de leer. El que rechaza esto no rechaza a hombre alguno, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Pero eso en el capítulo 2, versículo 13 de 1 Tesalonicenses también hace énfasis diciendo
que la palabra que los tesalonicenses recibieron en verdad fue la palabra de Dios, la cual lleva a la acción en los que creen. Dice aquí pues, hermanos, hablando de aquellos quienes dicen tener sueños, quienes dicen tener visiones, quienes dicen haber visto a Dios directamente y haber recibido mensaje directamente de Dios. Nunca habéis oído su voz, Juan 5:37, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Regresamos al ejemplo bíblico de primer libro de Reyes, capítulo 22. Estos hombres, estos 400 profetas, aseguraban al rey en el nombre de Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios la entregará en tus manos. Dios te la entregará, decían los 400 profetas, todos juntos. Incluso aquel hombre hizo unos cuernos y había tratado de atropellar. Y decía, así, como esta ilustración, así acornearás a los hijos de Siria. Bueno, hermanos, realmente no era la palabra de Jehová. Si ustedes siguieron la lectura, primer libro de Reyes 22, del 1 al 28, Dios envió un poder engañoso. Dios envió un espíritu de mentira para que este hombre, quien no tenía intención de hacer la voluntad de Dios, creyera la mentira y muriera en el proceso. Bueno, hermanos, no solamente fue cierto en ellos, también en el tiempo presente. ¿Se acuerda usted cómo es que el martes pasado leíamos de Mateo capítulo 13 también cuando habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña? Quiero que lo relacione a 1 Timoteo 4:1. Ahorita vamos a ir nuevamente a Mateo 13. Pero aquí en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la segunda de los Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora sí, Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 36. Ya es la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros, hermanos, sin duda alguna tenemos que cuidar qué oímos, de quién lo oímos y por supuesto con qué actitud lo oímos. Estas tres maneras de oír no se puede desprender una de la otra. Van juntas, van de la mano. Si usted se fija, cuando la persona no escucha con una actitud correcta, cuando la persona no está escuchando con el motivo correcto, hermanos, corre el riesgo de recibir un mensaje de mentira, un mensaje incorrecto por una persona incorrecta. Lo vemos con Acab. El rey Acab no tenía intención de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, se amontonaron maestros. Y fíjese cómo dice Pablo que se amontonan estos maestros. En el caso de Acab fueron 400 profetas. Los profetas de acera. Dice en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿se fija? Por cuanto ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, por cuanto ellos no tienen interés, ellos no aman a Dios, no aman su palabra, entonces dice aquí, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué fue, hermanos, lo que Acab mandó decir por medio de su mensajero al profeta Micaías? Todos los profetas, 400 profetas, están anunciando al rey la victoria. Están anunciándole éxito. Tú vas a ir y le vas a decir lo mismo. Eso es lo que vas a hacer, Micaías. No se te ocurra decir algo diferente. Entonces, cuando Micaías va en tono sarcástico, en tono burlón, le dice, sube y serás prosperado que Jehová la entregará en tu mano. Es lo que se le ordenó decir. Acab se da cuenta de la malicia que hay en las palabras de Micaías, del sarcasmo que utiliza, y dice, ¿hasta cuántas veces he de conjurarte en el nombre de Jehová que no me digas sino solo la verdad? Entonces Micaías se voltea ya ni se dirige a Acab y dice, este hombre no vale la pena. Se voltea al pueblo y le dice, yo vi a Israel como ovejas dispersas. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Acab se enfurece. Tenemos a un hombre que no quiere escuchar la verdad de Dios, un hombre que no ama a Dios. Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartaron de la verdad el oído y se volvieron a las fábulas. Esta ha sido la ley de Dios siempre. La naturaleza de Dios, hermanos, recuerden ustedes que hablábamos de eso, que el Antiguo Testamento, aunque no es ley para nosotros, no lo podemos quitar de la Biblia, porque sigue siendo un mensaje inspirado de Dios y tiene un beneficio para nosotros todavía, tiene un provecho, no solamente para demostrar la deidad de Dios, también, hermanos, el Antiguo Testamento está escrito para nosotros para amonestarnos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, y una de las maneras en las cuales nos anima o nos amonesta es enseñándonos cuál es la naturaleza de Dios. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque no hace lo mismo siempre, aunque no actúa de la misma manera siempre, Dios sí es el mismo. Malaquías 3, por ejemplo, dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios, como Él lo afirma por medio de Isaías, eterno. Si es eterno, entonces no puede cambiar, no está en su naturaleza. Hermanos, por eso dijo Jesús en Juan 7, 16 y 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dicho de otra manera, si usted va a un lugar y lo confunde, y usted es honesto y va a otro lugar y se queda confundido porque en los dos lugares le enseñaron y le dijeron que leyera y usted leyó y decía así como ellos decían y estos se contradecían entre sí, usted no tiene que desanimarse por eso. Lo que usted tiene que cuidar es su corazón. Y usted estar consciente de que usted ama a Dios y de que usted va a poner toda su mente no en comprender lo que los líderes religiosos le quieren decir con los textos que citan, sino en usted mismo hacer una investigación personal. Usted mismo, como dice Hechos 17:11, escudriñar cada día las escrituras para ver si lo que ellos le están diciendo era así o no. Miren, vamos a Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Pablo con su compañero están en Berea, con Silas, y dice aquí que estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese, ellos no sabían si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Para ellos era confuso. Bueno, Pablo nos está diciendo esto, pero no es lo que hemos estado estudiando nosotros durante tantos años.
No es lo que nuestros padres nos han dicho, no es lo que hemos escuchado regularmente en las sinagogas, pero vamos a hacer algo, Pablo. Déjanos, tomamos nota de lo que estás diciendo. Déjame, lo damos al bibliotecario aquí en nuestra mente y vamos nosotros a la biblioteca y el próximo sábado nos vemos. Entonces, día domingo, día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, ellos estaban escudriñando. Y por medio de su propio estudio, diligente en la palabra de Dios, por medio de su honestidad, por medio de que ellos querían saber la voluntad de Dios, ellos finalmente concluyeron diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Lo que tú dices es así. Realmente es verdad. Dice el versículo 17, hermanos, de aquí mismo Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto no fue solamente cierto en Atenas, hermanos. Esto fue cierto también aquí porque dice el versículo 12. Ellos primeros no creían, se fueron a investigar. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, la única manera de llegar a una conclusión bíblica no es porque usted me escuche a mí, no es porque usted escuche a mi hermano Roberto Copado, o a mi hermano Jorge Pérez, o a mi hermano Carlos, o a mi hermano José Mendieta, o a cualquiera de los que predicamos en esta su estación de radio, sino porque usted mismo vaya a la palabra de Dios. Porque si usted se queda con lo que un servidor dice, o con lo que cualquiera de los 24, me parece que somos predicadores quienes estamos compartiendo el mensaje de amor para salvación entre ustedes, usted se estará quedando con la fe de una tercera persona. No será una fe personal. Por tanto, aunque usted crea lo que es correcto, por cuanto su fe no está basada en la palabra de Dios, su fe estará basada en el hombre. Y Jeremías 17:5 está escrito: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted, por ejemplo, se bautiza para perdón de pecados, porque el hermano Francisco Ramírez, de una clase titulada ¿Será salvo sin el bautismo? Y el hermano Francisco dijo claramente que no seremos salvos sin el bautismo, entonces usted se bautizó, usted no será salvo, porque se está bautizando porque yo lo dije, no porque la palabra de Dios lo dice. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, amigos, les invito a estudiar diligentemente la palabra de Dios con una actitud correcta, para no ser engañados por falsos maestros, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración final. En este día, su servidor se pone a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Mi nombre, en el cual ustedes me encuentran en Facebook, es Francisco Javier Ramírez Vargas. Mi número de teléfono, 418-134-0340. Estoy a sus órdenes para ayudarles en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, alabado seas eternamente y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das sabiduría e inteligencia para saber hacer el bien. Gracias te damos, Padre, por tu palabra escrita en nuestro propio idioma y porque por medio de un corazón honesto nosotros podemos saber si lo que hemos aprendido es conforme a tu voluntad o no lo es. Como también podremos entender si alguna persona viene a nosotros con mentiras. Y podremos no solamente identificar la mentira en él, podremos, por medio de una actitud amable, siendo nosotros idóneos para enseñar, siendo nosotros respetuosos de nuestro semejante, con la verdad de tu palabra, ayudar a aquel que está en lazo del diablo para que conozca la verdad y se libere de los lazos del diablo. Padre, nosotros alguna vez también estuvimos engañados. Gracias porque un varón tuyo nos enseñó con amor tu palabra. Ayúdanos ahora a nosotros también con amor, a nuestros hermanos y hermanas, a predicar con amor el mensaje de salvación y alcanzar a aquel que está perdido. Bendice a todos los que han sintonizado en vivo
ya sea por medio de la radio, por medio del Facebook, por medio, Señor, de las diferentes páginas, los que habrán de escuchar después, a los que están enfermos también sánalos, y concédenos a todos, Padre, el privilegio de conocer tu verdad mediante un estudio bíblico personal, un estudio diligente, un estudio lleno de amor por nuestras almas y por ti y por tu verdad. Y ayúdanos, Padre, con ese mismo amor, entusiasmo y alegría, predicar a aquel quien aún no te conoce y alcanzar a muchos, a mayor número, Padre. Bendice tus diferentes iglesias locales. Bendice a cada siervo tuyo que ministra tu palabra. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús es que oramos. Amén. Bendiciones, hermano Macrina. Dios la bendiga. Hermana Flor, Dios la bendiga. Hermano Ocupado, hermano Joel Pérez, hermano Mendieta, hermano Carlos, hermanos todos. Dios los bendiga grandemente. Bien, en lo que respecta a un servidor, ha terminado mi hora, pero enseguida, hermanos, hay otro hermano ya preparado para exponer la palabra de Dios. Les ruego a todos ustedes, por favor, seguir sintonizando a lo largo del día a nuestros diferentes hermanos, quienes se preparan para estar exponiendo el mensaje de amor para salvación a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México.